Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 98 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo la demostración de un teorema que presentaba las fórmulas circulares para determinar el valor de funciones circulares de la mitad de un número real, ¿ok? Y teníamos aquí, ¿verdad?, las primeras tres que vamos a demostrar. Tenemos una cuarta, que la tienen que tener ustedes copiada, ¿verdad?, de la segunda parte de la lección anterior, que daba la cotangente para la mitad de cierto número. Fíjense que siempre se dan seno, coseno, tangente y cotangente. Para la secante y la cosecante no se dan fórmulas porque, con que usted busque, las del seno y el coseno, pues los recíprocos de ellas serán respectivamente la de la cosecante y la de la secante, ¿ok? De la mitad o del doble o de la suma o de la resta de números reales, ¿verdad? Bien, estábamos demostrando estas primeras tres partes. La cuarta, que es la que dice la cotangente de la mitad de cierto número, se le da de ejercicio. Y por eso no la reproducimos aquí. Bueno, ya habíamos demostrado la primera, vamos a ver la demostración de la segunda, que estábamos ya discutiendo, la verdad, pero vamos a repasarla. Dice, sabemos que el coseno del doble de un número, ¿verdad? Recuerde que esa fórmula la estudiamos, las fórmulas circulares para las funciones circulares del doble de un número. Específicamente el coseno del doble de un número es el coseno cuadrado de ese número menos el seno cuadrado de ese número, ¿ok? Y entonces sabemos por una variante de una identidad circular fundamental pitagórica que el seno cuadrado de cualquier número es 1 menos el coseno cuadrado de ese número. Así es que, en consecuencia, si sustituimos el seno cuadrado, esto, en la fórmula del coseno de 2x, o sea, lo ponemos aquí, en vez de esto, seno cuadrado de x, ponemos lo que es igual al seno cuadrado de x, que es esto, 1 menos coseno cuadrado de x, obtendremos lo siguiente, que el coseno de 2x será el coseno cuadrado de x menos, y en vez de seno cuadrado de x, pues 1 menos el coseno cuadrado de x. Y esto se convierte en el coseno cuadrado de x menos, y aquí al yo restar esto, pues hay que cambiar el signo al 1 y hay que cambiar el signo al negativo coseno cuadrado de x, convirtiéndose en más coseno cuadrado de x. Y por lo tanto, si yo combino este coseno cuadrado de x más este otro coseno cuadrado de x, da 2 cosenos cuadrados de x menos ese 1 que no combina con más nadie. Así que aquí dice que el coseno de 2x es esto. Les anoté, o sea, le llamé la atención a esa ecuación, ¿verdad? Porque fíjense que esta sería otra fórmula para el coseno de 2x. Recuerde que esta sería la tercera forma de yo presentar el coseno del doble de un número, que la original es el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. La otra es una que dice 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x, y esta que dice ahora 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Fíjense que esta fórmula también es más sencilla que esta, porque nada más tiene que conocer el coseno cuadrado del número. Aquí tenemos que coger el coseno cuadrado del número y además teníamos que conocer el seno cuadrado del número. Así que esta sería más sencilla. Igual que la que decía que el coseno de 2x era 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x, ¿verdad? Bien, y ahora resolvemos esta ecuación para el coseno de x, para esto. Bueno, pues empezamos dejando este término solo en el lado derecho, pero que por la simetría lo podemos poner en el lado izquierdo, ¿verdad que sí? Y sería igual a este coseno de 2x, que ahora lo pongo en el lado derecho por la ley simétrica, y este menos 1, que al pasarlo ya pasa como positivo 1. Así que tenemos que 2 veces el coseno cuadrado de x sería igual a 1 más el coseno de 2x. Y ahora, para dejar el coseno cuadrado de x solo, porque estoy resolviendo para el coseno de x, pues multiplicamos en ambos lados por un medio. En el lado izquierdo el 2 cancela con ese medio y tendremos que el coseno cuadrado de x es igual a un medio por esto que está acá, un medio por 1 más el coseno de 2x. También le marco este, porque esta forma de escribir el coseno cuadrado de x, que generalmente usted la escribe principalmente diciendo que el coseno cuadrado de un número es 1 menos el seno cuadrado de ese número, pues esta otra forma de escribir el coseno cuadrado de un número como un medio más 1 más el coseno del doble del número, usted la utiliza mucho en el cálculo integral, ¿ok? Así que se la marqué ahí porque la van a usar mucho allá en el cálculo integral, los que lleguen a coger cálculo integral, ¿verdad? Y si ahora dejamos que 2x, este número que está aquí, sea la variable t, ¿de dónde? Entonces la x será la mitad de t, ¿verdad? Porque si yo dejo la x sola, habrá que multiplicar por medio, así que aquí en el lado izquierdo, al multiplicar por medio se va el 2 y queda la x solita y será un medio por la t. Y entonces sustituimos estas dos cosas en esta expresión, ¿verdad? En esa igualdad que tenemos ahí. Y tendríamos que el coseno cuadrado de la x, que hemos visto que hace un medio t, será igual a un medio, que es lo mismo que decir 1 por esto, eso que está ahí arriba, 1 más coseno de 2x, sobre 2 por 1, que está aquí debajo, ¿verdad? 2. Pero entonces el 2x es la t, así que en vez de 2x ponemos t. Así que el coseno de cuadrado de x, que es un medio t, será igual a 1 más el coseno de 2x, que es t, sobre 2, ¿verdad? Y entonces recuerden que estamos resolviendo para el coseno de t, y recordamos que ahora vamos a resolver para el coseno de un medio t, porque ahora la x se convirtió en un medio t, ¿verdad?
Y entonces, para yo dejar esto solo, el coseno de 1 medio t, tendríamos que buscar la raíz cuadrada de esa expresión, ¿verdad? Para rebajarla al coseno de t sobre 2. Y si busco la raíz cuadrada de esto, como esto es igual que esto, por sustitución es lo mismo que buscar la raíz cuadrada de esta expresión que está acá. La raíz cuadrada de este número al cuadrado, pues es el valor absoluto de ese número, ¿verdad? Valor absoluto del coseno de 1 medio t, quitándole el cuadrado al buscar la raíz cuadrada, y dice que es igual a esta expresión que está acá, raíz cuadrada de 1 más el coseno de t sobre 2. Así es que si eso es el valor absoluto del coseno de la mitad de t, eso quiere decir que el coseno de t, de la mitad de t, será eso o el negativo de lo que escribimos así, positivo o negativo, la raíz cuadrada de esto que está aquí. Y esto que está aquí, fíjese que es precisamente lo que dice el segundo teorema, que el coseno de la mitad de un número t es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de t, de t sobre 2, ¿ok? Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿ok? Bien, vamos entonces a la demostración del tercero, que es ver cómo es la tangente de un medio de t. Fíjese que serán de tres formas diferentes, ¿verdad? Vamos a ver cómo se obtienen esas tres formas diferentes. En el cuarto teorema, ¿verdad? En el cuarto teorema, que nos dice cómo es la cotangente de la mitad de un número, también se la dan de tres maneras. Y tal como yo voy a hacer esta, así mismo usted demuestra que la cotangente de la mitad de t es lo que dice allí en la cuarta parte, que no la vamos a demostrar, pero que usted la tiene copiada desde la clase anterior, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo se demuestra esta tercera parte. Dice, como la tangente de la mitad de un número es lo mismo que el seno de la mitad de ese número entre el coseno, porque hay una identidad circular fundamental de las de cociente, que dice que la tangente de un número, el que sea, es el seno de ese número entre el coseno de ese mismo número, ¿verdad? Bueno, y entonces ya yo sé lo que es el seno de un medio, porque ya, de un medio t, porque ya lo demostramos, y sé también lo que es el coseno de un medio t, porque ya lo demostramos, ¿verdad? Así que sustituimos ahí, ¿verdad? Sustituyendo en esta ecuación por seno de la mitad de t y coseno de la mitad de t, obtenemos lo siguiente y seguimos acá. Obtenemos que vamos a ver, la tangente de la mitad de t será la división de lo que es el seno de la mitad de t, ¿verdad? Que es esto que dice aquí, porque ya lo probamos, ¿verdad? Esa es una de las partes que probamos, más o menos. La raíz cuadrada de 1 menos el coseno de t sobre 2 entre lo que es el coseno de la mitad de t, que es más o menos raíz cuadrada de 1 más el coseno de t sobre 2, ¿verdad? Fíjese que es fácil recordar estas fórmulas, porque si usted recuerda esta, fíjese que la del coseno de la mitad de t es esa misma, pero con el signo cambiado aquí. El resto de la expresión es igualita, ¿ves? Bien, pues entonces yo tengo aquí dividir la raíz cuadrada de esto entre la raíz cuadrada de esto, pero la división de raíces cuadradas es lo mismo que la raíz cuadrada de la división de esos números que están aquí dentro, ¿verdad? Por una propiedad que estudiamos desde el álgebra intermedia, en el tema de radicales, que fue el primer tema que estudiamos en el álgebra intermedia. Así que esto es más o menos, ¿verdad? Y sale más o menos, porque fíjense que si es positivo, entre positivo da positivo. Si es positivo entre negativo, da negativo. Si es negativo entre positivo, da negativo. Y si es negativo entre negativo, da positivo, etcétera, ¿verdad? Así que sería la raíz cuadrada de lo de arriba, que es 1, menos el coseno de t sobre 2 entre este número que está aquí abajo, 1 más el coseno de t sobre 2, ¿verdad que sí? Así que esto será más o menos la raíz cuadrada de, y para yo dividir esas dos fracciones, pues cojo la primera fracción, 1 menos el coseno de t sobre 2, y cambio la división a una multiplicación, ¿verdad? Por una propiedad que estudiamos en la división de fracciones comunes, vistas en el álgebra elemental, y buscamos el recíproco de esta fracción, que también en el álgebra elemental vimos que no es otra cosa que esa fracción virada al revés. Lo que estaba en el denominador se coloca ahora en el numerador y lo que estaba en el numerador ahora se coloca en el denominador, ¿verdad que sí? Y entonces fíjese que aquí este 2 en esa multiplicación cancela. ¿Y qué nos quedará? Que por lo tanto la tangente de la mitad del número t, que es con lo que empezamos, por transitividad es igual a lo que nos quedó al final, más o menos, ¿verdad? La raíz cuadrada de lo que quedó arriba. Esto por 1, que es 1 menos coseno de t, sobre esto que es un 1 porque quedó aquí un 1, ¿verdad? Más el coseno de t, que es 1 más el coseno de t. Y fíjense que eso es lo mismo que dice el teorema 3, ¿verdad? Que la tangente de la mitad de un número es más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de t sobre 1 más coseno de t. Bueno, ahora, si racionalizamos, recuerde que usted generalmente racionaliza el denominador de una fracción, ¿verdad? Si usted tiene una raíz cuadrada o una raíz cúbica o el radical que sea en un denominador,
o si tiene un binomio zurdo de orden 2, etcétera, otro polinomio que esté en el denominador como un radical, usted trata de racionalizar el denominador, que sí. Porque fíjese que esto debería decir más o menos la raíz cuadrada de 1 más el coseno de t entre la raíz cuadrada de 1 más el coseno de t, o sea que tendríamos, ¿verdad?, radical abajo y arriba, ¿verdad? Pero fíjese, recuerde que yo les he dicho a ustedes que muchas veces, algunas veces, a usted le interesará racionalizar el numerador de una fracción, no el denominador, que es generalmente lo que usted racionaliza, ¿verdad? Y en el cálculo usted verá que algunas veces es conveniente racionalizar no el denominador, sino el numerador. Vamos a ver aquí, si yo quisiera racionalizar el numerador. Fíjense que yo tengo la raíz cuadrada de 1 menos coseno de t arriba. No es la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de coseno de t, ¿verdad? Porque eso sería un binomio zurdo de orden 2, ¿verdad? Donde los términos se están restando. Y habría que multiplicar por el binomio zurdo conjugado, que sería la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada del coseno de t, pero eso no es lo que está arriba. Lo que está arriba es la raíz cuadrada de eso completo. 1 menos el coseno de t, porque la raíz cuadrada de una recta no es la recta de las raíces cuadradas, ¿recuerdan? Bien, pues entonces, ¿cómo yo racionalizo el numerador de esa fracción? El numerador, en vez del denominador, el numerador de esta fracción, de la fracción, vamos a decir, de la fracción, en el lado derecho de la fórmula anterior, mire lo que obtenemos. Habría que multiplicar, ¿verdad?, por eso mismo, por 1 menos coseno de t, claro, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de t, arriba y abajo, ¿verdad? Así que obtenemos lo siguiente, más o menos, ¿verdad?, la raíz cuadrada de, y tenemos 1 menos coseno de t sobre 1 más coseno de t, y como hemos dicho que vamos a racionalizar el numerador, multiplicamos por eso mismo, 1 menos el coseno de t arriba, y por el principio fundamental de fracciones también tenemos que multiplicar por eso mismo abajo, en el denominador de esa fracción, ¿verdad? Bien, así que esto será más o menos la raíz cuadrada de, bueno, pues arriba tenemos que multiplicar 1 menos coseno de t por el mismo, pues será 1 menos el coseno de t al cuadrado, ¿verdad?, sobre, y abajo al multiplicar, fíjese, la suma y la resta de términos iguales dará el cuadrado del primero, del que no cuadra de signo, que es 1, el cuadrado de 1, que es 1, menos el cuadrado del que cambia de signo, menos el coseno cuadrado de t, ¿verdad que sí? Y esto sería más o menos la raíz cuadrada de lo de arriba, de 1 menos coseno de t al cuadrado sobre la raíz cuadrada de lo de abajo, ¿verdad? Y fíjese que lo de abajo tenemos 1 menos coseno cuadrado de t. Y por una variante de una identidad circular fundamental de las pitagóricas, 1 menos el coseno cuadrado de t, que lo hemos usado aquí otras veces, es el seno cuadrado de t, ¿verdad que sí? Seno cuadrado de t. Así que esto será más o menos la raíz cuadrada de esto, pero como es la raíz cuadrada de esto, que es una cosa que está elevándose al cuadrado, un número que se está elevando al cuadrado, la raíz cuadrada sale el valor absoluto de ese número. Que yo no lo voy a poner ahora, porque fíjense que si yo pongo aquí el valor absoluto del número, que es lo que tendría que poner, después al quitarlo, eso quiere decir que puede ser más o menos, y ya eso está considerado, ¿verdad que sí? Así que voy a poner de una vez 1 menos el coseno de t sobre, y la raíz cuadrada del seno cuadrado de t sería también el valor absoluto del seno cuadrado de t, que sería más o menos seno cuadrado de t, pero el más o menos ya está considerado acá afuera, ¿verdad? Porque desde un principio se estaba considerando ese cambio de signo, ¿verdad? Así que nos queda el seno de t, ¿verdad? Así que por lo tanto tenemos que otra forma de escribir la tangente de la mitad de un número es igual a esto, más o menos 1 menos el coseno de t sobre el seno de t, ¿verdad? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la otra forma de escribir la tangente de la mitad de un número, ¿verdad? 1 menos el coseno de t sobre el seno de t. Si en vez de yo racionalizar el numerador de esa fracción, racionalizo el denominador, ¿verdad?, la fracción el denominador de esa fracción, pues tendríamos que multiplicar en vez de por lo de arriba y abajo, por lo de abajo, arriba y abajo, ¿verdad? Si racionalizáramos, o más bien si racionalizamos, que lo vamos a hacer, el numerador de la fracción, vamos a marcarla como un 1, ¿verdad? Porque aquí tengo que hacer referencia a una identidad anterior, pero es esta, de la fracción en 1, ¿verdad? Pues mire lo que haríamos. Dice que esto sería más o menos la raíz cuadrada de
1 menos el coseno de t sobre 1 más el coseno de t. Y como yo quiero racionalizar el denominador, pues tengo que multiplicar por eso mismo, para que me dé ese denominador al cuadrado, y al buscar la raíz cuadrada, que tengo que buscar abajo, pues sale sin el cuadrado, ¿verdad? Y racionalizo, se elimina el radical. Así que multiplicamos arriba y abajo por 1 más el coseno de t, ¿verdad? 1 más el coseno de t. Y entonces esto dará más o menos, y arriba al yo multiplicar, ¿verdad? Esto será la raíz cuadrada de lo de arriba, ¿verdad que sí? Sobre la raíz cuadrada de lo de abajo, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de una división es la división de las raíces, así que la división de la raíz cuadrada de una división es la división de las raíces, ¿verdad? Así que arriba será 1 menos coseno de t por 1 más coseno de t. Estoy multiplicando dos binomios en donde uno de ellos, los términos se están sumando y el otro se están restando esos mismos términos. Pues es la suma y diferencia de dos términos iguales, que el producto especial, y se quedará el cuadrado del que no cambia de signo, que es el 1, y el cuadrado de 1 es 1, menos el cuadrado del que sí cambia de signo, que es el coseno de t, así que será el coseno cuadrado de ese número t. Sobre y abajo, al multiplicar 1 más coseno por 1 más coseno, dará ese mismo número, 1 más coseno de t, al cuadrado, ¿verdad que sí? Así que seguimos acá arriba. Esto será, ¿verdad? Vamos a ver, esto será más o menos. Y la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Fíjense que aquí arriba tengo 1 menos el coseno cuadrado de t. Hacemos lo mismo que usamos aquí, ¿verdad? Que 1 menos el coseno cuadrado de un número es lo mismo que el seno cuadrado de ese número. Así que esto lo puedo sustituir por, esto de arriba lo puedo sustituir por el seno cuadrado de t, ¿verdad que sí? Por una identidad circular, una variante de una identidad circular fundamental pitagórica, ¿verdad? Sobre, y abajo tenemos la raíz cuadrada de ese número, 1 más coseno de t al cuadrado, que sería el valor absoluto de ese número. Que luego, para yo quitar ese valor absoluto, digo, bueno, pues eso será más o menos, pero ya ese cambio de signo ya lo tenemos incluido aquí al frente, así que podemos poner de una vez 1 más el coseno de 2t, coseno de t, perdón, sin el signo de valor absoluto, ¿verdad? Porque ya yo eliminando entonces el valor absoluto sale más o menos, que ya está aquí incluido desde un principio, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. Bien, y así esto sería, que decimos, por lo tanto, otra forma de escribir la tangente de la mitad de un número es más o menos la raíz cuadrada del seno cuadrado de t, que es seno de t, ¿verdad? En valor absoluto, pero entonces después de eliminar ese valor absoluto quiere decir más o menos eso, que ya lo tenemos incluido en este cambio de signo al frente, sobre 1 más el coseno de t. Y ahí tendríamos, fíjese, la otra forma en que se puede escribir, ¿verdad? La fórmula de circular de la tangente de la mitad de t. 1, aquí borré una cosita, ¿verdad? Perdón. Ajá, es más o menos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Seno de t sobre 1 más el coseno de t. Y eso es lo otro que decía el teorema. Bueno, pues ahí tenemos demostradas estas tres partes de ese teorema que nos daba las fórmulas circulares para buscar las funciones circulares de la mitad de cierto número real, ¿verdad? Para seno, coseno y tangente. También nos la da la cotangente, que se parece mucho a esto. Lo único que aquí varía 1 más coseno y 1 menos coseno, y aquí va de otra manera, que se los dejamos a ustedes para que ustedes lo demuestren como práctica, ¿verdad? Pero se hace igualito que se hizo esta, ¿okay? Muy parecido. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas fórmulas de la función circular de la mitad de cierto número real, ¿verdad? Por ejemplo, dice, determine el valor exacto de lo siguiente. Del seno de pi sobre 12, ¿ok? Seno de pi sobre 12. Bueno, pues fíjese, recuerde copiar todo esto, ¿verdad? Que es muy importante que usted tenga esas demostraciones a la mano, por si acaso después en la universidad se las piden, o si a usted le interesa recordar cómo era que salían esas fórmulas, ¿verdad? Vea la demostración. Ajá. Nos piden que determinemos el valor exacto de ese número, el seno de pi sobre 2. Bueno, vemos, como lo que estamos trabajando aquí son fórmulas circulares para buscar las funciones circulares de la mitad de números reales, pues yo quiero pensar, bueno, pues yo quiero buscar el seno de la mitad de algo, ¿verdad?
que me dé pi sobre 12. ¿Verdad? Para aplicar, digamos, esta fórmula que dice cómo se busca el seno de la mitad de cierto número real. Pues mire, pi sobre 12, vea que pi sobre 12 es la mitad de ¿qué número? De pi sobre 6, ¿verdad que sí? Pi sobre 12 es la mitad de pi sobre 6. Fíjense que si usted multiplica un medio por pi sobre 6, dará 1 por pi del pi y 2 por 6 del 12. Y da la casualidad que yo conozco las funciones circulares para el número pi sobre 6, porque su punto trigonométrico es uno de los especiales, ¿verdad? Y por lo tanto los valores funcionales circulares de ese número aparecen en la tabla pequeña, ¿verdad que sí? Luego, el seno que me piden, el seno de pi sobre 12, lo puedo escribir como el seno de lo que es pi sobre 12, que es la mitad de este número pi sobre 6, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces fíjense que yo tengo aquí el seno de la mitad de un número, seno de la mitad de cierto número. ¿De qué número? De pi sobre 6. Pues podré usar esta fórmula, ¿verdad que sí? Así que esto será más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del número t, el número al cual se le está buscando, mire aquí, la mitad, ¿verdad? Y el número al cual se le está buscando la mitad es pi sobre 6. Y recuerde que eso es lo que tiene que ir ahí, porque yo sé cuánto es el coseno de pi sobre 6 porque aparece en la tabla pequeña. Fíjense que muchos estudiantes dicen, bueno, pues la mitad del coseno y ponen, o sea, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno y ponen este número. Pero ese número no aparece en ningún sitio, ¿verdad? Aparece pi sobre 6, ¿verdad? Y ese es el que es importante poner ahí, ¿ves? El que se le está buscando en la fórmula, la mitad, su mitad, ¿ok? Bueno, pues entonces, y esto claro sobre 2, ¿verdad? Dice sobre 2. Así que será más o menos la raíz cuadrada de 1 menos. Y el coseno de pi sobre 6, recuerde que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad que sí? Raíz cuadrada de 3 sobre 2, unos valores que los que usted aparece en la tabla pequeña que ustedes recordar, ¿verdad? Y eso dice que está sobre 2. Y esto será más o menos, y fíjense que ahora aquí yo tengo una fracción compleja, ¿verdad? Una fracción que tiene una fracción en el numerador. Pues yo la simplifico multiplicando arriba y abajo precisamente por el único denominador que hay aquí. Habría que multiplicar por el denominador común de entre las fracciones que contuviera esa fracción compleja, pero la única fracción que contiene esa fracción compleja es esta, su denominador pues ese es el denominador común, porque hay que multiplicar arriba y abajo, ¿verdad? Aplicando el cuadrado de 3 sobre 2. La ley de el principio fundamental de fracciones. Multiplicamos por 2 arriba y abajo, así que nos quedará más o menos la raíz cuadrada de, y arriba nos queda 2 por 1, 2, menos, y al multiplicar esto por esto, el 2 cancela y nos queda la raíz cuadrada de 3, sobre, y abajo 2 por 2, 4. Así que esto será más o menos la raíz cuadrada, vamos a poner la raíz cuadrada de lo de arriba, 2 menos la raíz cuadrada de 3, sobre, y la raíz cuadrada de abajo, ¿verdad? Así que será más o menos la raíz cuadrada de lo de arriba, 2 menos la raíz cuadrada de 3, sobre la raíz cuadrada de 4, que es 2. Así que, por lo tanto, dice que el seno de pi sobre 2 puede ser esto, más o menos esto. ¿Positivo o negativo? Bueno, pues analizamos que dónde estará el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 2. Recuerde que el punto trigonométrico que correspondía a pi sobre 6, ¿verdad? Cuando hicimos el análisis de ese número, estaba en el cuadrante 1. Pues si yo busco la mitad de ese número, todavía es un número más pequeño, también tiene que estar en el cuadrante 1. Así es que el seno en el cuadrante 1 es positivo, por lo tanto, de las dos posibilidades, cogemos la posibilidad positiva, ¿verdad? Así que decimos, por lo tanto, el seno de pi sobre 12, que es el que me pedían ahí, es de estas dos posibilidades la positiva. La raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3 sobre el 2. ¿Okay? Y ahí tendríamos la respuesta, donde escogimos la posibilidad positiva, ya que el punto trigonométrico que le corresponde al número al cual estamos buscando el seno, que es pi sobre 12, ese punto trigonométrico está en el cuadrante 1, donde el seno, donde la función circular seno es positiva. ¿Okay? Y ahí tenemos ese ejemplo. Bueno, vamos a ver este otro teorema que nos da otras fórmulas circulares. ¿Ok?
Y este otro teorema dice que es el teorema de las fórmulas circulares de la multiplicación de las funciones circulares. ¿Okay? Vamos a poner de las funciones circulares porque vamos a ver las multiplicaciones de cualquier pareja de funciones circulares, sino ciertas nada más que se usan de vez en cuando, no muy a menudo, ¿sabes? Pero de vez en cuando se utilizan en las matemáticas y en sus aplicaciones, ¿verdad? Y dice así sean U y V dos números reales. Entonces, mire, primero, si yo multiplico el seno del número real U por el coseno del número real V, fíjense que estoy buscando no el seno de U más el seno de U, es el seno de U por el coseno de V. Tampoco estoy buscando el seno de U más V, eso ya lo vimos, ni el coseno de U más V, sino que es la multiplicación del seno de un número por el coseno de otro número, ¿ok? Dice que eso es la mitad de el seno de la suma de esos dos números, U más V, más el seno de la resta de esos dos números, ¿ok? El seno de U por el coseno de V es la mitad del seno de la suma de esos dos números más el seno de, más el seno de la resta de esos dos números. Segundo, dice, el coseno de un número U, el número U por el seno de un número V se puede escribir así. La mitad de el seno de la suma de esos dos números menos el seno de la resta de esos dos números, ¿ok? Bien. La tercera dice el coseno de la multiplicación de esos dos números, el coseno de la multiplicación del coseno de ese número por el coseno del otro número, es la mitad de el coseno de la suma de esos dos números más el coseno de la resta de esos dos números, ¿ok? Y finalmente, la multiplicación del seno del primer número por el seno del segundo número es la mitad de el coseno de la resta de esos dos números menos el coseno de la suma de esos dos números, ¿ok? Bien, vamos a verificar que lo copiamos bien, ¿verdad? Para que tengan esas fórmulas correctamente, ¿verdad? El seno del primer número o el coseno del segundo es la mitad del seno de la suma de los dos números más el seno de la resta de los dos números. Muy bien. El coseno de un primer número por el seno de un segundo número es la mitad del seno de la suma de los dos números menos el seno de la resta de los dos números. Muy bien. La multiplicación del coseno de un primer número por el coseno de un segundo número es la mitad del coseno de la suma de esos dos números más el coseno de la resta de esos dos números, y el producto del seno del primer número por el seno del segundo es la mitad del coseno de la resta de esos dos números menos el coseno de la suma de esos dos números. Muy bien. Yo voy a demostrar el primero y el cuarto, ¿ok? Y el cuarto este. El 2 y el 3 se hacen en forma parecida y se dejan de ejercicios para que usted los haga, ¿ok? Bueno, pues entonces en la siguiente mitad de esta lección veremos la demostración de esos dos teoremas que hemos propuesto aquí. Nos vemos entonces hasta esa segunda mitad.